He is going in there with a straight killer who has been fighting the best of the best the entire time. Recibía asistencia social, cobraba cheques en Dublín, dormía en un gimnasio helado, lanzaba patadas al aire y le decía a la gente que iba a ser el peleador más rico del planeta. I said to my dad I said, listen, by the time I'm 25 years old, I'm gonna be a self-made millionaire, and he laughed at me. La mayoría de la gente se reía, a algunos les daba lástima, nadie le creía. Si avanzamos hasta hoy, Conor McGregor cuenta con una fortuna estimada en $200 millones. Es dueño de una cadena de bares en Dublín. Lanzó una marca de whisky que se vendió por hasta $600 millones. Y en su momento, superó a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi para convertirse en el deportista mejor pagado del mundo. One of the most legendary and richest entrepreneurs of all time. And his name, you know him, Conor McGregor! No es un futbolista, no es un jugador de baloncesto, un luchador de Crumlin. Veamos exactamente cómo lo construyó, cómo perdió parte de él y cómo se ve su imperio en este momento. De los cheques de asistencia social a campeón mundial. La transformación de McGregor, de un aprendiz de plomero que recibía cheques de asistencia social en Dublín, a uno de los atletas más ricos de los deportes de combate, representa quizás el ascenso financiero más espectacular en la historia de la UFC. Y esa historia debe contarse como corresponde, porque el imperio no tiene sentido sin conocer sus orígenes. Conor Anthony McGregor nació el 14 de julio de 1988 en Crumlin, un barrio obrero muy unido situado en la zona sur de Dublín. Filas de casas adosadas, tiendas de barrio, gimnasios de boxeo. Su familia se mudó más tarde a Lucan, pero Crumlin quedó grabado en su alma. Desde sus inicios como aprendiz de plomero en Dublín, el ascenso de McGregor se vio impulsado por su poder de knockout, su confianza y su capacidad para acaparar la atención tanto dentro como fuera del octágono. Las dificultades económicas eran reales, su ambición era real. Entrenaba en el Straight Blast Gym de Dublín, en una gélida nave industrial, y le decía a cualquiera que lo escuchara que iba a ser famoso y rico. Pensaban que estaba delirando. No era así. Se unió a la UFC en 2013 y ascendió rápidamente en la clasificación, convirtiéndose en el primer luchador en la historia de la UFC en ostentar títulos en dos categorías de peso al mismo tiempo. Para 2015 noqueó a José Aldo en 13 segundos, el final más rápido en la historia de las peleas por el título de la UFC. 13 segundos. Todo el mundo en el deporte se detuvo y se quedó boquiabierto. Para 2016 ya era la mayor atracción en la historia de las MMA, y en 2017 subió a un ring de boxeo en Las Vegas para enfrentarse a Floyd Mayweather, un hombre que nunca había perdido una pelea profesional. McGregor también perdió esa pelea, pero no se fue con las manos vacías, ni por asomo. Combate de boxeo de 2017 contra Floyd Mayweather Jr. le proporcionó el gran salto financiero que lo elevó a un nivel de riqueza excepcional. El espectáculo generó más de 4.3 millones de compras de pago por ver, lo que le reportó a McGregor una compensación total estimada en $130 millones. Una noche, una pelea, $130 millones. El aprendiz de plomero se había convertido en un magnate, pero el dinero del boxeo se esfuma. McGregor lo entendía mejor que la mayoría, así que incluso mientras aún se ganaba la vida lanzando golpes, ya estaba construyendo aquello que eclipsaría todas las ganancias que jamás hubiera obtenido. Proper Nom 12, el whisky que lo cambió todo. Aquí es donde se hizo el verdadero dinero, y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque casi no sucedió así en absoluto. En 2018, McGregor lanzó el whisky irlandés Proper Nom 12, que lleva el nombre de Dublín 12, el distrito postal de Crumlin donde creció. La industria del whisky se rió. Jameson había dominado el mercado del whisky irlandés desde 1780. Un luchador de la UFC con
con una boca grande entrando en ese mercado, buena suerte. Pero McGregor no se enfrentó al mercado de la misma manera que lo hacían las antiguas destilerías. Tenía decenas de millones de seguidores en redes sociales y un rostro que todo el planeta reconocía. Vendió el Proper Nom 12 exactamente de la misma manera en que vendía sus peleas, a todo volumen, en todas partes, sin descanso. Como lo expresó el propio McGregor, en Irlanda tenemos maestros destiladores y maestros bebedores. Mi abuelo era un maestro bebedor. Dijo que su abuelo siempre le repetía que Irlanda era la campeona mundial en la elaboración de whisky. En menos de 3 años, se enviaron 6 millones de botellas de Proper Nom 12. 6 millones de botellas. Las antiguas destilerías dejaron de reírse. Cuando Forbes le preguntó a McGregor sobre encabezar su lista de atletas mejor pagados, él respondió: "Conozco a muchos de los atletas de esta lista. Ganan muchísimo con su deporte, muchísimo con sus patrocinios. Yo probablemente sea todo lo contrario. Soy un caso atípico. Soy un disruptor". Y luego llegó el pago que lo consolidó todo. En 2021, vendió su participación mayoritaria a Proximo Spirits, la misma empresa detrás de José Cuervo, en un acuerdo que Forbes valoró en hasta $600 millones. Se informó que la parte que le correspondió a McGregor fue de aproximadamente $150 millones. Una sola transacción que, en teoría, valía más que toda su carrera como luchador. Piénsalo, una sola marca de whisky, más dinero que todos los golpes que ha lanzado en su vida juntos. Forbes nombró a McGregor el deportista mejor pagado del mundo, superando a figuras habituales de la lista de los más ricos como Cristiano Ronaldo y LeBron James, entre otros. Forbes estimó sus ingresos en $180 millones, la mayor parte de los cuales provino de su trabajo fuera del deporte y no dentro de él. Una hazaña que solo han igualado Tiger Woods y Roger Federer, un luchador de MMA, el número 1, por encima de todos. Pero espera, ya se estaba gestando una tormenta entre bastidores, una tormenta que la mayoría de la gente pasó por alto por completo. La demanda de Lobov, un apretón de manos que costó millones. Esta es una historia que no recibió ni de lejos la atención que merecía y comienza en un gimnasio de Dublín con un apretón de manos. Artem Lobov fue uno de los amigos más cercanos y compañeros de entrenamiento de McGregor durante años. Los dos entrenaban juntos en SBG Ireland y McGregor incluso entrenó a Lobov en The Ultimate Fighter, ayudándolo a conseguir un contrato con la UFC. Eran como hermanos en el gimnasio. Luego llegó el dinero y la amistad se complicó. La versión de los hechos de Lobov, que comenzó a dar a conocer en 2022, es la siguiente. A McGregor le habían ofrecido la oportunidad de lanzar una marca de vodka islandés y acudió a Lobov en busca de consejo, ya que Lobov tenía una maestría en finanzas. Lobov dice que le recomendó a McGregor que se enfocara en una marca de whisky irlandés en su lugar, y McGregor le pidió que armara un acuerdo. Según Lobov, ese acuerdo que él armó fue el origen de Proper No. 12. Lobov presentó una demanda ante la Corte Superior de Irlanda. Alegó que había existido un acuerdo por el cual recibiría el 5% de las ganancias derivadas de la venta de la marca. Afirmó que llegaron a un acuerdo verbal en un gimnasio de Dublín en octubre de 2017 y que el acuerdo se selló con un apretón de manos ante 3 testigos. El 5% de $600 millones son $30 millones. Eso es lo que estaba en juego. La parte de McGregor respondió. Su equipo legal declaró que el whisky irlandés Proper No. 12 fue creado, desarrollado, posicionado en el mercado y promovido incansablemente por Conor McGregor. Cualquier sugerencia de que el demandante tenga algún derecho sobre Proper No. 12 es incorrecta. Y luego, el 15 de abril de 2026, hace apenas unos meses, el caso se resolvió. Los dos luchadores resolvieron su larga disputa
prensa apenas unas horas antes de que comenzara un juicio programado para durar 8 días en la Corte Superior de Dublín. El abogado de Lobov, Andrew Walker, le informó al juez que se había llegado a un acuerdo y que ya no era necesario celebrar un juicio. El monto del acuerdo nunca se ha revelado. Tras el acuerdo, el abogado de McGregor leyó una declaración ante el tribunal en la que McGregor decía: "Quiero agradecerle por su arduo trabajo en mi negocio de whisky", y Lobov dijo a los periodistas que estaba contento con la resolución. Un acuerdo de mano a mano, un acuerdo extrajudicial no revelado. El whisky que lo cambió todo casi rompió una amistad en el proceso. Hablando de orígenes complicados, The Black Forge Inn, comprando sus propias calles. Así que ahora McGregor tenía la fortuna. La verdadera pregunta era qué iba a hacer con ella, y la respuesta resultó ser algo que nadie había previsto. Regresó a su casa en Dublín y comenzó a comprar. La primera compra importante de una propiedad fue personal, muy personal. En su antiguo barrio de Crumlin había un bar que tenía una historia complicada con McGregor. Antes se llamaba The Marble Arch, y en 2019 McGregor había sido filmado dentro de ese mismo pub, lanzándole un puñetazo a un hombre mayor, un incidente por el que más tarde se disculpó y por el que fue multado. Luego, alrededor de 2020, compró el lugar. Según se informó, McGregor pagó 1.9 millones de euros por el pub en Crumlin, el barrio donde creció en Dublín. Gastó otro 1 millón de euros solo en la renovación, transformándolo en un gastropub. Lo rebautizó como The Black Forge Inn. Tras una remodelación completa, este lujoso lugar ahora cuenta con una gran barra central, llamativas lámparas de araña y paredes de tonos intensos adornadas con elegantes obras de arte. Se convirtió en un destino para celebridades de la noche a la mañana. Luchadores, influencers y turistas comenzaron a llegar en avión solo para comer un filete bajo el techo de McGregor. Una vez pagó la cuenta completa de la mesa de Paddy Pimblett sin siquiera mirar el recibo. Dan Bilzerian se pasó por ahí. Celebridades de todo el mundo hicieron una peregrinación a Crumlin, un barrio obrero de Dublín en el que nadie fuera de Irlanda había pensado antes. La remodelación atrajo a visitantes tanto nacionales como extranjeros, y la conexión de McGregor con el pub ya había provocado un auge de turistas extranjeros que visitaban el lugar desde su compra. Pub incluso se convirtió en una especie de escenario. Se vio a McGregor sirviendo pintas detrás de la barra del Black Forge Inn junto a Tucker Carlson. Solo en el universo de McGregor esa frase tiene sentido. Black Forge Inn abrió sus puertas por primera vez en 2021. El pub emplea a unas 50 personas y ha ganado premios por su comida. El colmo, a pesar de la clientela famosa, el pub ha operado con pérdidas financieras desde su apertura. Pero eso no viene al caso en absoluto. Cada turista que reserva un vuelo para visitar el Black Forge Inn se está sumando al mito de McGregor. El pub no es un negocio, es un letrero publicitario, una pieza viva y palpitante de mercadotecnia de marca, solo que con candelabros y filete a la piedra caliente. El Waterside Bar, la ciudad es mía. Si el Black Forge Inn tenía que ver con Crumlin, su segundo pub se trataba de algo completamente distinto: el poder. En 2021, McGregor adquirió el Waterside Bar en Howth, un pueblo costero al noreste de Dublín, y la ubicación no fue casualidad. McGregor había pasado el mes anterior navegando por el Mediterráneo en su superyate Lamborghini, la segunda embarcación de su flota. Primera es un yate de 3 cubiertas de 150 pies. Ambas se encuentran en el Club Náutico de Howth cuando él está en Irlanda. Y justo al otro lado de la calle de ese muelle se encuentra el Waterside Bar que McGregor compró. Así que imagínate cómo se ve eso en la práctica. McGregor navega con su barco con la marca Lamborghini hasta el puerto de Howth, atraca en su muelle, cruza la calle hasta su bar, pide una pinta de su propia cerveza negra. Así es su martes. Poco después de que se diera a conocer la noticia de la compra, McGregor retuiteó
un artículo y escribió: "El pueblo es mío y mi pueblo es tu pueblo". 5 palabras de pura energía de McGregor, sin filtros. Arrogante, tal vez, ¿cierto? Más de lo que la gente se dio cuenta en ese momento, porque 2 bares nunca fueron el plan. En una entrevista de 2024 grabada dentro del Black Forge, McGregor mencionó de manera casual que tenía alrededor de 5 bares más en diversas etapas de construcción y renovación en Dublín, diciendo: "Nombres diferentes, pero el mismo nivel". Imagínate un mapa de Dublín que poco a poco se va llenando de locales que, en última instancia, se remontan a un solo hombre, desde un solo código postal, desde un solo sueño que comenzó en un gimnasio helado. Forged Irish Stout, desafiando a Guinness en casa. Si el whisky fue la primera batalla, la cerveza Stout fue la declaración de guerra. La Forged Irish Stout nació discretamente. Se sometió a pruebas de mercado exclusivamente dentro del Black Forge Inn antes de que McGregor estuviera listo para lanzarla al mundo. Se elaboró por primera vez a finales de 2020 y, durante los primeros años, estuvo disponible exclusivamente en The Black Forge, en Crumlin. Luego, McGregor comenzó a pensar en grande, mucho más grande. Se enfrentó cara a cara con Guinness, en el propio territorio de Guinness, en Irlanda. No se puede subestimar la audacia de esa jugada. Guinness ha sido la Stout nacional de Irlanda desde 1759. Desafiarla es el equivalente en la industria de las bebidas a subir al octágono con el más grande de todos los tiempos. McGregor había ampliado la producción mediante la compra de su propia cervecería. Su propia cervecería. La cervecería cuenta actualmente con permiso de construcción para un centro de visitantes, lo que abre la posibilidad de que McGregor inaugure una sede de la marca en las instalaciones de Dublín. Y cuando un fan le preguntó una vez a McGregor en las redes sociales qué droga estaba tomando, él respondió con la respuesta más característica que se pueda imaginar, diciendo: "Proper 12 y Forged Irish Stout, acompañadas de mi propia carne de res irlandesa de cultivo orgánico, servida sobre una piedra caliente. Pray Tiddle para el dolor. Puro McGregor, su propio whisky, su propia cerveza negra, su propia carne de res". Luego llegó el veredicto civil de noviembre de 2024 y las repercusiones afectaron a Forged Irish Stout con la misma intensidad que a Proper Gnome 12. Musgrave, el conglomerado minorista que incluye a Super Value, Centra, Daybreak y Mace, emitió un aviso a los operadores de las tiendas para retirar de la venta todas las marcas asociadas con McGregor, incluida la cerveza negra Forged Irish Stout. Los gigantes minoristas Tesco, Cost Cutter y Carryout también retiraron todos los productos vinculados a él. Un hombre que intentaba hacerle frente a Guinness, de repente vio cómo su cerveza negra era retirada de los estantes en todo el país. La lucha por el mercado de la cerveza negra irlandesa quedó en suspenso. Debut en Hollywood, la jugada de Roadhouse. Pero esto es lo que distingue a McGregor de cualquier otro deportista convertido en empresario. Cuando una puerta se complica, él derriba una nueva. Entra en escena Roadhouse. En marzo de 2024, Amazon Prime Video estrenó un remake de la clásica película de 1989 del mismo nombre, protagonizada por Jake Gyllenhaal. Y ahí estaba Conor McGregor, no en un cameo ni como personaje secundario, sino como el villano, Knox. Todos en la película le tienen miedo. Por su participación en el remake de Roadhouse de Amazon Prime Video, en el que interpretó al villano Knox frente al personaje de Dalton Elwood, interpretado por Jake Gyllenhaal, McGregor aparentemente ganó $5.5 millones. $5,5 millones por su primer papel como actor. Nada mal para un hombre que nunca había actuado profesionalmente en su vida. La actuación de McGregor como Knox fue reconocida universalmente como lo más destacado del remake de Roadhouse. Críticos y público coincidieron en que era lo más interesante de ver en la pantalla. Aterrador, carismático, completamente desquiciado. Básicamente, McGregor interpretando a McGregor con mejor iluminación. Al parecer, McGregor se había adjudicado el título del actor debutante mejor pagado de la historia, al igualar, según se informa, su honorario con la misma cantidad
oportunidad que The Rock había ganado por su primer papel cinematográfico allá por 2001. Incluso su contrato como actor tenía su propia historia. Le dijo a Dax Shepard en su podcast al hablar sobre el equilibrio en el negocio: tengo esta gira promocional de Roadhouse, tengo el Día de San Patricio, pero tengo una pelea en el horizonte. Solo quiero la maldita fecha. Esa es la contradicción de McGregor en una sola frase: estrella de cine, magnate del whisky, dueño de un bar, y aún así, después de todo eso, solo quiere pelear. El veredicto civil, prueba más dura para el imperio. Aquí es donde la historia se vuelve sombría, y para contar esta historia en su totalidad es necesario contarla. En diciembre de 2024, un jurado de Dublín declaró a McGregor civilmente responsable de agresión y lesiones y le ordenó pagar casi 250,000 euros en una demanda civil presentada por Nikita Hand, quien alegó que él y otro hombre la violaron en 2018. McGregor mantuvo su inocencia durante todo el juicio, declaró que el encuentro fue consensuado y prometió apelar el veredicto. Se le ordenó pagar a Hand casi 250,000 euros en concepto de daños y perjuicios, además de unos 1,3 millones de euros en costos legales. Las consecuencias comerciales fueron inmediatas y severas. Proper Gnome 12 Irish Whiskey anunció que ya no tenía la intención de utilizar el nombre ni la imagen de McGregor en su mercadotecnia. La marca que él había construido a partir de un código postal estaba eliminando su rostro de la botella. Proximo Spirits declaró: desde 2021, Proximo Spirits es dueña al 100% de Proper Gnome 12 Irish Whiskey. De ahora en adelante, no tenemos planes de utilizar el nombre ni la imagen del señor McGregor en la comercialización de la marca. Y entonces los minoristas tomaron medidas. Tesco, Supervalu, Centra, Costcutter, las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos de Dublín y Cork. Varias empresas cortaron sus vínculos con McGregor después de que fuera declarado responsable de agresión sexual en el juicio civil, lo que hace probable que le resulte mucho más difícil conseguir colaboraciones en el futuro. EO Interactive, desarrolladora de la serie de videojuegos Hitman, también anunció que McGregor sería eliminado de su juego con efecto inmediato. McGregor apeló el veredicto, pero la apelación fue desestimada en julio de 2025. 3 jueces la desestimaron en su totalidad. McGregor no estuvo presente en la sala del tribunal cuando se dictó el fallo. Mantuvo públicamente su inocencia y calificó el caso en las redes sociales como un chantaje. La batalla legal había terminado. La batalla financiera y de reputación, no. UFC 329. El regreso que duró 69 segundos. Porque el hombre se negó a quedarse en el suelo. Así ha sido siempre el estilo de McGregor. Después de todo, el veredicto civil, el colapso de la marca, los años alejado de la competencia, anunció que regresaría a la UFC. Había cumplido una suspensión antidopaje relacionada con incumplimientos de localización en pruebas de 2024 y esa suspensión terminó antes de su regreso planeado para 2026. El 11 de julio de 2026, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el tan esperado regreso de McGregor contra Max Holloway en el UFC 329 duró apenas 1 minuto. Salió a toda velocidad, lanzó una patada voladora y se destrozó la rodilla derecha. El árbitro Mike Beltrán detuvo el combate a los 1:09 del primer asalto. 69 segundos, 5 años de espera, 5 años de promesas, 5 años en los que todo el deporte contenía la respiración. Todo terminó en 69 segundos por una rodilla que se dio sobre la lona. Inmediatamente después, McGregor publicó en X: cabeza está destrozada, destruida, no tenía ninguna lesión al entrar a la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que desolado. Solo puedo describirlo como un infierno. El ex campeón de 2 divisiones confirmó que sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior, LCA, y en el menisco contra Max Holloway.
Holloway. McGregor escribió: fue el LCA y el menisco. Es la misma lesión que en la primera pelea contra Holloway, solo que esta vez en la pierna opuesta. La misma lesión, la pierna opuesta, 13 años de diferencia, la coincidencia más cruel. Dana White, al ser preguntado sobre el futuro de McGregor, dijo: se va a someter a una cirugía de rodilla. Eso es todo. Ni siquiera vale la pena hablar de Conor McGregor. Tiene que someterse a una cirugía y a fisioterapia. Y luego, cuando el doctor diga que puede volver a entrenar a fondo, entonces volveremos a hablar de Conor McGregor. McGregor les recordó a todos que ya había regresado a la competencia a los 9 meses de una lesión similar en otra ocasión y escribió que, con los avances actuales en medicina regenerativa y los métodos de entrenamiento mejorados, está totalmente a mi alcance regresar para el próximo verano. Nadie apuesta en su contra. ¿Y su imperio? Se estima que Conor McGregor tendrá un patrimonio de $200 millones en 2026, construido en gran medida gracias al whisky y a los patrocinios más que a las peleas, y sigue siendo el luchador más rico de las MMA, incluso después de que su regreso a la UFC se viniera abajo en 69 segundos. La jugada presidencial más allá del deporte. Y justo cuando pensabas que esta historia no podía volverse más extraña, McGregor decidió postularse para presidente de Irlanda. McGregor anunció que se postularía para la presidencia de Irlanda, con una candidatura basada en una postura anti-inmigración. Dijo que se postularía para oponerse a un pacto migratorio de la Unión Europea destinado a distribuir de manera más equitativa entre los Estados miembros la carga de procesar las solicitudes de asilo. Publicó un mensaje para sus 46 millones de seguidores en Instagram preguntando: ¿quién más se enfrentará al gobierno y se opondrá a este proyecto de ley? Cualquier otro candidato presidencial que intenten presentar no les ofrecerá resistencia alguna. Yo sí. Rey se presentó en la Casa Blanca el día de San Patricio de 2025, de pie en el podio de la sala de prensa junto a la secretaria de prensa Caroline Leavitt en una reunión con Donald Trump. Mientras tanto, McGregor y su pareja de toda la vida, Dee Devlin, se casaron el 12 de diciembre de 2025 en la iglesia de Santo Stefano degli Avicini, en la Ciudad del Vaticano, después de conocerse en 2008 y comprometerse en 2020. Una boda en el Vaticano mientras se postula para presidente, planea su regreso a la UFC y es dueño de 5 bares en Dublín. Solo Conor McGregor anunció oficialmente su intención de postularse en marzo de 2025, haciendo campaña con una plataforma anti-inmigración y afirmando que había conseguido suficientes votos del Consejo para aparecer en la boleta electoral. Para el 15 de septiembre de 2025 se retiró por completo de la contienda. Dejó todo el asunto, así sin más. McGregor citó una reflexión cuidadosa y consultas familiares en su comunicado de retiro, escribiendo que la decisión no fue fácil, pero es la correcta en este momento. Ya fuera una ambición política genuina o la maniobra de autopromoción más elaborada jamás ejecutada en la historia de Irlanda, solo McGregor lo sabe de verdad. Pero esto es lo que nos dice. Hace tiempo que este hombre dejó de verse a sí mismo únicamente como un luchador. Se ve a sí mismo como una fuerza, una marca, un movimiento, una ciudad. El imperio hoy. Punto estamos. Entonces, ¿en qué punto queda todo? 2026. Se está sometiendo a una cirugía en la rodilla. Los bares siguen siendo suyos. El Black Forge sigue atrayendo a turistas de todo el mundo. El cinturón de campeón de la UFC de Conor está en exhibición en el Black Forge y permiten a los clientes tomarse fotos con él. Pub de clase trabajadora de Dublín que se ha convertido en un santuario. El Waterside en Howth sigue ubicado junto al puerto deportivo donde atracan sus yates. La cervecería Forged Irish Stout sigue siendo suya. El medio de comunicación MacLife sigue en funcionamiento. También es dueño de una marca de moda, August McGregor, en sociedad con el diseñador David August. Incluso después de una pausa de 5 años fuera del octágono, el imperio financiero de McGregor sigue creciendo, impulsado por una combinación de ganancias históricas por peleas, acuerdos comerciales inteligentes y patrocinios lucrativos. El veredicto civil
deal le costó patrocinios y le quitó su rostro de su botella más famosa, pero a pesar de esos reveses legales, su riqueza se mantiene sólida gracias a activos diversificados. Y el propio McGregor sigue publicando desde Dublín, sigue hablando de expansión, sigue prometiendo otro regreso. En una entrevista de 2023 dijo: "Ya me estoy acercando a 1,000 millones. Creo que en total he ganado unos 650 millones de dólares". Atrevido, por supuesto, pero observa la trayectoria de la vida de este hombre y dime con total seriedad que estás dispuesto a apostar en su contra. El patrimonio neto estimado de McGregor de 200 millones de dólares en 2026 refleja más que solo el éxito en el ring. Representa la monetización estratégica de su marca personal, su influencia cultural y su perspicacia empresarial, que transformaron a un luchador de clase trabajadora de Dublín en una de las personas más ricas del deporte. El whisky compró los bares. Los bares mantienen viva la fama en su ciudad natal. La fama vendió el whisky y todo el ciclo sigue girando, magullado, complicado, a veces en llamas, pero sigue girando. El de Crumlin realmente grabó su nombre en una ciudad, desde un código postal en una botella, hasta un bar donde alguna vez lanzó un puñetazo, hasta un puerto deportivo donde su yate Lamborghini espera atracado. Si el imperio sobrevivirá a sus controversias, es la única pelea de la que ni siquiera Conor McGregor puede salir como él quiera. ¿Qué parte del imperio de McGregor te sorprendió más? ¿La fortuna del whisky, la adquisición de los pubs de Dublín o el regreso que duró 69 segundos? Danos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a MMA Rivals para no perderte los próximos.